Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. En la última actualización nos modificaron algunos personajes. Vamos a ver qué han cambiado y cómo quedan algunos personajes. Y ya os puedo adelantar que muchos personajes han mejorado radicalmente. Sin más preámbulos, comenzamos. El primer cambio importante es para Angrax. Le han aumentado un 10% la salud y un 50% la armadura. El personaje aún sigue siendo algo inútil, pero da gusto saber que lo tienen en cuenta. Para que fuese más útil, tendrían que aumentar este daño y la pasiva tendría que hacer un poco más de daño. Eso es lo único que le falta para ser un personaje más usable. Pero de momento tenemos este aumento a la salud y a la armadura. Seguimos con toda la guardia de la muerte, la cual han aumentado bastante. Empecemos por el legendario Tifus. Le han aumentado un 20% la salud, un 20% el daño y un 14% la armadura. No solo esto, sino que le han aumentado un 80% el daño causado por viento de plaga, que es su habilidad activa. Una bonificación muy buena a un personaje que ya era muy bueno de por sí. Los que tenemos a Tifus estamos encantados. Seguimos con Malados, que le han aumentado un 20% la salud y un 50% la armadura. Malados ha pasado de ser un tanque muy poco usado a ser un tanque de verdad. Ya es muy bueno y ciertamente me ha sorprendido cómo con tan poco el personaje mejora bastante. Seguimos con el médico Neusbus Rodben, que le han aumentado un 20% la salud, un 50% la armadura y su habilidad activa revitalización de la maldad. Sí, creo que era. No. Han aumentado la pasiva. Le han mejorado la pasiva que ahora reviven con más salud. Una muy buena modificación a uno de los mejores personajes del caos. Si no, el mejor personaje del caos, aunque más por utilidad, ya que el puesto de mejor personaje del caos lo tiene Archimatos. Y seguimos con la última bonificación para la Guardia de la Muerte, que esta podía definirse como la peor bonificación. El peor bonus. Apéstila, que le han aumentado un 22% la salud y un 50% la armadura. ¿Por qué digo que es el peor? Porque se han olvidado de Corridius, el cual necesita una bonificación ya. Hace muy poco daño de plasma y los plagabundos necesitan una bonificación ya. Y ese porcentaje subirlo como mínimo a un 25% para que sea mínimamente usable. Necesitamos una bonificación para este personaje. Ha sido una gran actualización para toda la Guardia de la Muerte, salvo Corridius. Y Corridius necesita esa bonificación muchísimo, ya que tiene el potencial de ser un muy buen invocador. No a nivel de Archimatos, pero sí bastante utilizable, ya que puede ser un gran apoyo, sobre todo en la caída de Cadia, que muchas veces hace falta ese apoyo adicional. Nos salimos de los herejes para irnos con los imperiales. Tenemos una bonificación a un personaje templario bastante poco querido, por decirlo de alguna forma. El hermano Raymond Burchard le ha aumentado un 20% la salud, un 29% el daño, un 50% de armadura y no solo esto, su habilidad activa realizará un 50% más de daño y su pasiva, la cual es tormenta de rayos, causará un 60% más de daño. Una bonificación muy buena a un personaje con gran potencial de ser muy metajuego, ya que estamos viendo muchos francotiradores y Burchard puede aplicar el fuego de supresión que tanto daño le hace a estos francotiradores. Un personaje que la verdad
necesita un poquito más de cariño, es como Angax, un poco inútil, pero con esto ya nos dan a entender que lo tienen en cuenta, que nos están escuchando y que la verdad es muy bueno esta bonificación. Sin salirnos de los templarios, tenemos al hermano Theodet antiguo, o también conocido como Antonio Banderas, el cual le han aumentado el rango de su pasiva. Ahora antes era de 2 hexágonos, si recordaréis el vídeo de los templarios negros, antes era 2 hexágonos, ahora son 3 hexágonos, lo cual es una muy buena bonificación. Lo han hecho estupendamente. Un personaje que ya era útil de por sí, lo han vuelto aún más útil. Aún así se ve bastante poco porque la caída de porque la campaña Octarius no la juega mucha gente, pero es muy buen personaje y con esta bonificación mucho mejor, pero mucho, mucho mejor. Sin salirnos de los imperiales, tenemos a Magnus Calgar, el cual ha sufrido una bonificación, pero también ha sufrido un debuff. Tenemos Ritos de Batalla, que ha subido un 200% el daño y ahora tiene un menos 20% de daño si es imperial. Le han aumentado el daño extra, pero han reducido la bonificación si eres imperial. Lo cual, bueno, me parece un cambio razonable. Es una bonificación que está bien, dentro de lo general. Bastante notorio, muy buena. Aunque hay quien puede pensar que para los imperiales es una pega, pero ciertamente ya te aumentan el 200% de base, que eso ya te bonifica a todos. Me parece un cambio bastante bueno. Para terminar con los imperiales, tenemos a Celestina, que ha sufrido un debuff. Es la única personaje que ha sufrido un debuff. Bueno, tal vez no la única, pero que ahora sus hermanas, las Gemini Superior, tendrán menos salud, un menos 20% de salud. Bueno, algo malo tenía que tener, a alguien había que bajarle algo, y bueno, estas embarcaciones nunca han sido las más resistentes. Es un cambio que habrá que ver cómo implica dentro del metajuego y si Celestina sigue siendo útil, que por supuesto va a seguir siendo extremadamente útil. Ahora con los xenos tenemos a Calandis, el cual ha sufrido bastantes cambios. ¿Qué tenemos? Que le han reducido la armadura un menos 18% y que su puntuación de poder va a bajar un menos 30%, que esto último no tiene ningún efecto real dentro del juego, que lo que importa es la armadura, que es lo que cambia realmente. Un cambio bastante notorio, ya que Calandis se está usando mucho actualmente en el competitivo. Estamos en un metajuego de francotiradores y ciertamente bajarle la armadura a Calandis va a influir muchísimo en el competitivo. A mí me parece una muy buena opción, que han hecho algo muy bueno, ya que Calandis necesitaba un pequeño nerfeo. Sigue siendo muy útil, pero ahora no va a ser tan tanque, no va a aguantar tanto, que es lo que tiene que tener un francotirador. Y para terminar con los xenos, tenemos por fin un nerfeo a los negriones. Concretamente al enjambre de arañas, el cual hará un menos 10% de daño. Un nerfeo un poco simple, pero efectivo, ya que las arañas suelen fastidiar bastantes. También nos comentan que han reducido la dificultad de las últimas 15 misiones de la campaña Indomitus, que a mucha gente se hacía muy cuesta arriba poder pasarse la campaña Indomitus. Ciertamente esta actualización y este balance ha estado muy bien. Han mejorado personajes que hacía falta mejorarlos, como puede ser Angax y la Guardia de la Muerte. Han aumentado personajes ya buenos de por sí, como Calgar o como por ejemplo el hermano Antonio Banderas, o también conocido como Cantus Theodet, y han nerfeado a algunos personajes como Calandis y Celestina. Los nerfeos son
bastante buenos y los aumentos han sido muy buenos. Mi recomendación para el siguiente balance: mejorar a Corridius, que necesita una mejora ya. Mejorar también a Tutmouse, el cual no es tan útil y necesita ser un poquito más útil para que la gente lo use más, ya que es un personaje un poco de fondo que la gente no usa apenas y de que exactamente está para hacer bulto. También me gustaría ver una pequeña mejora al hermano de armas Godswill. Sí, sigue siendo un común, pero merece también esa oportunidad de ser útil, ya que es un personaje muy importante, es un personaje muy fácil de conseguir y a muchos jugadores les podría interesar subirlo, ya que es muy fácil de conseguir. Me gustaría ver un aumento, por ejemplo, simplemente que haga más daño y de que pueda aguantar más. Solo con esto ya se convertiría en un muy buen personaje. Y creo que ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que lo hayáis disfrutado, que es lo más importante. Déjame en comentarios qué te ha parecido este balance de personajes, qué personaje crees que necesita un cambio, qué personaje crees que necesita un aumento. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete, que eso me ayuda muchísimo. No olvides dejar tu comentario aquí abajo y no olvides compartir este vídeo con tu hermano de batalla, con tu caudillo orco, con tu dios caótico, con tu etéreo de confianza y sobre todo con el emperador. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.